gobierno de Caldas. A ver, maite lo pues para David ganando liderazgo antes de lo de cultura guaraní acá. Ahora el tema y cada uno de Yerovia a ya acá había buenos temas y Manandujaí, Ojá, el quinto número de la revista de ACA. Es una revista científica porque se da razonamientos teóricos de algunos fenómenos de lo que es la traducción, de lo que es la terminología y lo que es la interpretación, fuera de los contenidos que hay de la enseñanza. Personas que han hecho un esfuerzo, un trabajo de investigación y
y eso se presenta ya en el quinto número que estamos teniendo, y lo estamos haciendo en forma semestral 2 veces al año. Ustedes dirán, ¿cómo sacamos eso? Sacamos de los congresos, de lo que aportan, lo que se inscriben, pagamos una mínima cuota de 10.000 guaraníes mensuales, y con eso tratamos de ir haciendo este tipo de trabajo que fortalece a nuestra formación académica. No necesitamos mucho dinero para hacer trabajo interesante. Creemos que es un brazo importante del Ateneo, porque es una herramienta de investigación en el tiempo que uno pueda tener, y detenerse un poco en su vida y empezar a hacer la reflexión. La reflexión es un elemento muy importante en la investigación. Nos reunimos el primer domingo de cada mes, de 8 a 9, hace ya 8 años, y también nos reunimos cada miércoles de la semana de 4 a 6 para hacer trabajos de terminología, de traducción en forma voluntaria. Hoy en este congreso les queremos demostrar a ustedes lo que estamos haciendo, cómo hacemos una validación de terminología, cómo iniciamos, cómo hacemos el proceso, cómo concluimos la validación de un término, cuáles son nuestras fuentes para discutir, de dónde sacamos esas informaciones. También queremos indicarle a ustedes en este cuarto congreso que tiene acá, presentarles algo de los trabajos que se hacen en terminología. Hay allá un libro que es del Código Procesal Penal, es en el tratamiento de los términos. No es vocabulario, poner los nombres del jurídico y después pasar al castellano. Se le hace un tratamiento a ese término, se le busca los sinónimos, los antónimos, el uso, el concepto, de dónde se saca la fuente, la traducción equivalente, quién es el responsable de ese término, de ese trabajo, ¿verdad? Y han colaborado allí los alumnos de la maestría del segundo año, y también abogados y fiscales que están en ese material. Son aproximadamente, creo que como 220 términos. Es mejor 220 términos que ningún término. Eso es muy importante. Hoy tenemos 220 términos trabajados que podemos discutir porque lo hemos hecho en los grupos en forma razonada y sabemos por qué está así de esa forma. Darle un concepto en guaraní a un término no es nada fácil. Elaborar el mismo concepto tiene su manera de cómo hay que hacerlo. No podemos definir un término usando el mismo término que queremos definir. Entonces, interesante el material para que ustedes puedan ir viendo el trabajo que estamos haciendo acá. Pero también queremos presentarles a ustedes el trabajo en forma así silenciosa que estamos haciendo acá con relación a uno que le llamamos memoria de traducción. Uno de los por qué acá se fundó es porque queremos nosotros un banco terminológico y una memoria de traducción. Era una utopía hace 8 años hablar de memoria de traducción. Es la memoria de traducción que vos metes un texto en castellano y te sale un texto en guaraní. Eso no es, por ejemplo, meter una palabra en un diccionario y te sale después en guaraní que es esa palabra en castellano. No, ahora nosotros hace 8 años decíamos memoria de traducción porque era un texto que queríamos que nos dé la equivalencia en guaraní, o metíamos en guaraní un texto y nos salía después en castellano. Esos son instrumentos, herramientas. Su fiabilidad es un 40-50%, pero mejor un aporte de 40-50% en donde vamos a EPA, pero guaraní o castellano, ya castellano, como eso, oye, como guaraní. Es una herramienta para el traductor, y el traductor se vale de las memorias de traducción y se vale también del banco terminológico. La terminología, nuestro pie era el banco terminológico. Más el banco terminológico, los términos de cada especialidad. Ahora estamos nosotros con el trabajo de jurídico, estamos con el trabajo de especialización en la parte de la salud, estamos nosotros en especialización de terminología espiritual,
de folclore, de todo lo que es antroposemiótica, de terminología de lo que es la arquitectura, de lo que es todo lo que es terminología del pescado y todo lo que le da su contexto, ¿verdad? Entonces hay muchos elementos donde un traductor dice: yo tengo un trabajo de traducción sobre de cómo hay que elaborar un pescado, no la cocina en sí, todos los términos. Entonces uno busca en el banco terminológico, o tiene la parte 1 de la salud, busca en esa terminología, que es mucho más fácil. Así se construye la lengua, así se van formando y se van estructurando. La terminología estudia la gramática, favorece a la gramática, la terminología favorece a la terminología. Entonces, es un elemento importante a nivel del trabajo que hace el Ateneo, porque nos dio todo el espacio, todo el apoyo. Desde hace 8 años trabajamos aquí, acá sin pagar nada de luz, sin pagar nada de la ubicación, de la estructura física, y por eso nos sentimos a gusto. Lo peor que podemos hacer en nuestra vida es nuestro título, colgar la pared y quedarnos ahí. Es decir, si para eso nos formamos, o para ir a enseñarnos más, hay una parte de nuestro ser que significa: toda universidad se preocupa para que los alumnos salgan en la educación, puedan enseñar o tengan la competencia de la parte de la didáctica, pero también en la investigación. Tiene que saber también investigar permanentemente. Hoy también nosotros tenemos acá una persona que viene de Brasil, el profesor Blas, él es doctor, y viene y se está especializando en investigaciones sobre guaraní. Eso es importante. No viene para ser profesor de guaraní, licenciado en guaraní, sino él viene para ser un investigador de la lengua guaraní. Una nueva manera, un nuevo camino que estamos haciendo. La oferta de la lengua guaraní, o la industria de la lengua guaraní, no solamente la docencia, también es la traducción, ser intérprete, también estudiar hacer trabajos terminológicos, porque cada vez hay más pedidos de cómo vamos a hacer la traducción de un producto, por ejemplo. Y ahora ustedes saben mejor que la ley 4251 ya requiere de que haya una bilingüización en el Estado. Y eso significa los productos, los títulos universitarios, las leyes, los decretos, o sea, guaraní de. Y entonces ahí no le han llamado a profesores de guaraní, le han llamado a los especialistas, a los traductores, a los intérpretes. Y entonces en ese aspecto es una manera de cómo nosotros capacitarnos. No nos podemos quedar con nuestro título colgado, sino tenemos que ser inquietos. La lengua guaraní es una lengua que todavía no se ha desarrollado académicamente, y eso es lo que tratamos nosotros de hacer aquí con ACA. En el transcurso del día de hoy, además de todas estas cosas que yo le voy diciendo, pues tiene un enfoque femenino, porque ahora no estamos nosotros, pero después cuando termino esto empiezan ya la presidencia. Voy a dejar a Nelly Fátima Benítez, no sé si está por ahí. Nelly Fátima Benítez, la presidenta del Congreso. Toda la coordinación, todas las posiciones van a estar encabezadas por las mujeres, porque creemos nosotros también acá en el Ateneo que las mujeres son los protagonistas de la educación. Así ha sido siempre en nuestro país. Gracias a las mujeres la lengua guaraní se ha mantenido, la lengua guaraní. Entonces ahora queremos también nosotros promover que la parte de la investigación, la parte académica, que tomó esa Ateneo mi cuñado ni Marandúa y que tomó esa veía ni Mocuyantar, Potendía Poca. Hay que ir viendo también rostros nuevos, porque hay que ir haciendo la renovación de manera que vamos haciendo la multiplicación de los saberes también, ¿verdad? Es un soporte importante ir viendo entonces que las mujeres también van formando parte de un protagonismo académico. Bueno, entonces todas las posiciones entonces van a estar a cargo de ellos hasta el final, hasta las conclusiones. Entonces es un cuarto congreso que tiene esta característica. Decirle que este congreso tiene después una repercusión, porque después de este congreso ACA sale por primera vez al interior.
vamos a tener nuestro primer congreso en la ciudad de Yacaití del Norte, que se va a hacer en el mes de noviembre. Y ahí vamos a trabajar con nuestro primer congreso en el interior, porque ya nos sentimos ahora desde la Angola o el caso Kuma, aquí en el sistema o cabo que va a llevar. Y bueno, vamos a ir también con el tema de terminología, de traducción, de intérprete, y crear este espíritu de investigación de la lengua guaraní. Hay muchas cosas por investigar, la oralidad de la lengua guaraní en diferentes aspectos de la vida del interior, de la vida cotidiana, que vamos a ella, pues son amana, ella, ñambo, japemico, tembia, pollas, esas afuera, la esa para ojizar y guaraní. Entonces, esto va a tener una repercusión. Y creo que vamos a terminar nosotros con la charla de todo hoy que había. Vamos a tratar de sacar otra una impresión. Vamos a hacer otra vez nuestra revista, que va a ser número 6. Nada de esto va a ser posible si no hay la colaboración de los ñeñea guaraní, todos esas cuando güero joder, digamos que tenía poco malo, güero joder, ñande mandanango a llevar. A operar a ñandere, pero que veo que es sata jueja, pues se ve hueca tuve. Ñande la llamo hasario pepino mía, daya éramos ñande en güera, tañandero gallere, tañandero guape, oye, ajá, tendría poco, pero ñande pocata, ñande ñande ahora ñamo eta, y cada uno sabe, ñamo guejo, antes viajó, oye, ya les pido disculpas porque fui un poco extenso, porque quería aprovechar. Explicarle, porque hay algunos que no saben bien la función de ACA, que es un centro de investigación para donde paralelamente a nuestra formación acá dentro de la licenciatura o profesorado, hay también un centro, una asociación que busca que seamos nosotros investigadores. ACA tiene personalidad jurídica. Es autónoma en sus funciones administrativas y académicas, y que nace en el seno del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní como una espontaneidad, por una necesidad de ir cubriendo ciertos aspectos que creemos que tenemos que ir profundizando. Ayer pensamos que América, tus abuelos de Yuabeí, ahora el último jamás depende que tapendere ya o pape beco amanda ya le coba lleva ahora el último periódico no es ahí que sube como se va por activar. Ayer